Estamos en nuestros estudios con el fiscal federal Federico Delgado, gracias por venir, y la politóloga y periodista Cata Elía. Ellos acaban de publicar un libro recién salido, muy interesante, que se llama La cara injusta de la justicia. Cata Elía está acreditada en tribunales, se especializa en ese área. Y lo interesante y atractivo del libro es que justamente cuentan cómo funciona la justicia, muy cuestionada hoy en día desde adentro, porque lo conocen muy bien. De hecho, el libro tiene una mirada muy crítica de cómo funciona el poder judicial. Delgado, usted que es fiscal desde el 2005, digamos, ¿qué reflexión puede hacer sobre esa mirada de una justicia que no llega a la gente como debería llegar? Bueno, nuestro punto de vista, nuestro punto de partida teórico obviamente es la crisis. Es una crisis que no puede negar nadie. Entonces tratamos de explicar para el público en general las causas que hicieron posible esa crisis, por qué se produjo, por qué la justicia tarda tanto, por qué hay ausencia de credibilidad, y tratamos de trabajar un poco con esas dimensiones. El libro tiene la característica que se puede ser leído por cualquiera porque explica también cómo funciona el sistema judicial. No es un libro académico ni solo cuenta casos. No, tiene distintas lecturas. Lo que tratamos tiene una primera parte teórica donde explica por qué la justicia funciona como funciona, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, por qué el lenguaje judicial es tan expulsivo, por qué los jueces a través de la justicia, ¿no? Porque uno lee un fallo y no se entiende. Nosotros sostenemos a través de la teoría que eso no es quizás inocente. También, bueno, hay una segunda parte que es quizás la parte de los casos donde analiza, bueno, también tratamos en la teoría el tiempo, los tiempos de la justicia, que tampoco sostenemos que es una cosa inocente. Y la segunda parte, que son los casos, tratamos casos resonantes como el caso Báez, el caso López, que los elegimos en función de los indicadores, pero justamente decimos que como esos casos, hay muchos casos en la Argentina. Son casos resonantes, pero así como tenemos el caso López y el caso Báez, pasaron otros casos iguales, ¿no? Y por eso es interesante, antes de seguir la charla, recordar en un breve tape la carrera del fiscal Delgado, que ya lleva más de 10 años en el cargo. El fiscal, un hombre audaz que se anima a afirmar que el sistema judicial no es democrático. Tal afirmación es posible por su independencia de la llamada familia judicial. Condujo y conduce investigaciones claves en la historia reciente de nuestro país. Time Warp, Panama Papers, los bolsos con dólares de José López, el pago de sobornos en el Senado, la investigación a Daniel Angelici por tráfico de influencia y delitos de lesa humanidad. Es politólogo y fiscal federal desde 2005. También despunta su vocación comunicacional y reflexiva. El libro, como decíamos, habla mucho, entre otros temas, de la lentitud de la justicia. ¿La lentitud es a propósito, fiscal, para que las causas se caigan, para que no se haga verdadera justicia? La lentitud es una patología de la justicia. Y la lentitud tiene que ver con muchos factores. Para decirlo rápidamente, nosotros en el libro trabajamos factores culturales que tienen que ver con la preparación de quienes hacemos justicia y también tiene que ver con alguna deformación de nuestras instituciones que permiten que a veces la administración de los procesos no esté guiada solamente por la aplicación de la ley, sino persiguiendo intereses particulares de los actores. Quiere decir que es difícil decirlo en una sola oración, pero podemos decir que hay especulaciones personales y factores culturales que tienen que ver con la propia construcción del sistema judicial. Ahora, es llamativo que la justicia parece avanzar cuando se trata de funcionarios cuando dejan el poder. En el caso del kirchnerismo hubo una llamativa aceleración de causas que involucraron a funcionarios que se remontaban algunas al 2008 con las primeras denuncias de Elisa Carrió. Exactamente, de hecho se sale del libro, ¿no? Pero fijémonos el caso de a Cristina cuando la llaman en el caso de la causa ahora recién Ercolini y Policita, de la obra pública, de la obra pública, y por un tramo de esta causa, cuando la causa la inicia con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, recién en 2016 la están llamando por primera vez como imputada. Fijémonos los tiempos, justo cuando hay un cambio de gobierno. Bueno, este tipo de cosas también las ilustramos en el libro con el caso de Lázaro Báez, cuando Telenoche recién
muestra y difunde un video de la Rosadita, o cuando pasa el video de López y cuando un vecino casualmente lo ve revoleando los bolsos. Cuando hay factores externos y justo también sucede un cambio de gobierno, la justicia empieza a ver una hiperactividad judicial. Ahora, Entonces, justamente hablando de este tema, fiscal, usted es fiscal de la causa López, por ejemplo. Así es. Hay una autocrítica porque ustedes no habían avanzado en esa causa hasta que no aparecieron los 9 millones de dólares en los bolsos en el convento. Sí, recordemos que justamente Cata Elía fue la que reveló el video que muestra en Telefe que López descarga los bolsos, los lleva al monasterio y una monja lo ayuda a entrarlos, ¿no? Es casi una tortura para nosotros de la Fiscalía, porque el caso López tenía el dinero en su casa. Nosotros buscamos 8 años en el sur, en el norte, en el exterior, se juntaron papeles, hubo miles de contingencias en el medio, pero digamos que hubo un trabajo judicial claramente mal hecho, porque López tenía el dinero en su casa. Entonces a mí me parece que ese hecho demuestra que la justicia se choca con los delitos. Digamos, si nosotros podemos saber, nuestra justicia tiene problemas para averiguar la verdad, salvo que se la tope. En derechos humanos, con los centros de detención clandestina. En el caso López se topó con el dinero. En el caso Báez, bueno, vos, Mariel, con los videos. Digamos, tiene ese problema que nos parece, nosotros trabajamos bastante en el libro, tratamos de explicar por qué eso pasa, ¿no? De hecho, ustedes hablan de que hay una verdad histórica, la real, y otra verdad formal del expediente, Claro. como que trata de cumplir las formas. Digamos, el juez Rafecas, Daniel Rafecas, que tenía a cargo la causa de enriquecimiento con Lecta López, tenía el expediente desde el 2008 y había ordenado una pericia a prefectura, pero sin embargo no había habido resultados todavía. La pericia, de hecho, nosotros en el libro lo contamos. Cuando López aparece con el dinero no había terminado. Digamos, había empezado en el 2008, se estaba haciendo un trabajo de campo, de recolección de pruebas, y el 14 de junio, cuando López aparece con el dinero, la pericia no había terminado. Entonces a nosotros nos parecía que eso, además de que pueda hablar mal del juez Rafecas, puede hablar mal de la Fiscalía, digamos, expresa otra cosa, expresa una forma de hacer justicia que claramente no es justa. Cuando hablamos de una forma de hacer justicia, ¿estamos hablando de presunta corrupción por parte de jueces, de fiscales, o de una burocracia tan enorme en la justicia que no permite avanzar? nosotros lo que hablamos en todo caso es que la administración de los tiempos quizás a veces es una forma no inocente que tiene la justicia de preservarse en el poder. O sea, es una forma de que los jueces prefieren llevarse bien con el gobierno de turno para que no esté en riesgo su cargo, sus cargos, ¿no? sí. De permanencia en el poder, de permanencia de cargos, de permanencia de poderes de ellos. Ahora, usted fiscal, hablando del caso López, ¿no? Por el caso López inició José López con sus bolsos en el 2008 a partir de una denuncia, ¿no? Así es. Pero la denuncia no fue por los bolsos, sino que tenía que ver con sus declaraciones juradas. Exactamente. Ahora, usted como fiscal, ¿qué autocrítica hace también, no? Porque usted fue el fiscal de esa Claro. causa. Nosotros, si trabajamos, evidentemente, hicimos las cosas bastante... Primero, tuvimos algunos problemas, básicamente para discutir, nos interesaba no solo la declaración jurada de López, sino la manguera, digamos, que había alimentado su patrimonio. ¿Y la investigación no focalizó en dónde venía el dinero con el cual se había enriquecido? Después de una presuntamente? larga pelea que tuvimos con el juzgado, terminamos analizando la fotografía del patrimonio de López, que era su declaración jurada. El juez Ercolini se quedó, digamos, con el ejercicio de López de la función pública, que obviamente es el lugar donde uno tendría que buscar de dónde provino el dinero, de su rol como funcionario. ¿Todavía no lo saben? Aún no lo saben. Lo tiene el juez Ercolini, eso no sé en qué está. Ahora, nosotros evidentemente, repito, Mariel, buscamos muy mal, porque nos dedicamos a chequear lo que tenía López en su declaración jurada, pero fue muy difícil rascar un poquito más allá de los papeles. De hecho, si ese vecino esa noche en el convento no llamaba al 911, digamos, es duro decirlo, pero es muy probable que el señor López no haya tenido ningún problema. ¿Tiene idea por qué López llegó a esa hora a un convento? No, digamos, nosotros lo que sabemos, lo que pudimos reconstruir fue que el señor López a las 11 de la noche tuvo un día muy intenso, habló todo el día con las monjas en el convento, a las 11 de la noche apaga todos sus teléfonos, y en la casa, cuando se hace la inspección ocular al otro día, estaba la mesa servida con la comida, como que el señor López se fue apurado a algún lugar, pero no apagó todas sus comunicaciones, y el último contacto que tuvo fue 10 minutos antes de que la policía lo detenga, hizo un llamado telefónico a su mujer desde afuera del convento que no fue respondido. Pero nadie pudo saber qué pasó. En la causa hoy López está procesado y en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, pero la investigación, al menos la que tiene a cargo Rafecas y en la que interviene usted, no va a avanzar más allá.
No, porque se terminó de dirimir que todo lo que, digamos, la manguera que alimentó el patrimonio de López la tiene el juez Ercolini. López ya estaría en condiciones de ser juzgado en un juicio oral y público. Digamos, es otro de los problemas que tiene la justicia, es que desde hace 3 meses López podría estar esperando un juicio, pero aún no lo está. ¿Y usted cree que si no hubiera habido videos como los de en Telefe, los de López o los de La Rosadita en Telenoche, la justicia avanzaría con ese ritmo o tiene que esperar pruebas tan contundentes en que genera indignación en la gente y eso hace que los jueces, para preservar de alguna manera que no haya una condena social sobre ellos, avancen? Nosotros trabajamos con una categoría en el libro. Sí, que se llama videocracia, que justamente lo que sostenemos es que el factor externo es muchas veces lo que mueve a los jueces, que a veces es la presión mediática, a veces es la prueba irrefutable de un video, como el que vos difundiste en Telenoche de La Rosadita, o el que se ve en el video de López entrando a los bolsos con ayuda de las religiosas al monasterio, que son pruebas irrefutables que no les queda a otros, a la justicia, que mover los expedientes. Pero no debería ser así. No debería ser así. Hablando de indignación de la gente, ¿ustedes consideran que se está cerca de que algún funcionario importante del gobierno anterior pueda ir preso, pueda ser detenido? Yo no me animo a hacer una proyección, porque en la Argentina el problema que tenemos es que los juicios tienen 2 etapas. Una etapa primera, que es la que ustedes presentaron recién de Cristina Kirchner, que fue procesada, pero que no importa tanto. Lo que importa son los juicios orales. Por los juicios orales es como las películas, se demuestra si la gente es culpable o inocente. Yo apelo a la memoria de ustedes y cuántos juicios orales recuerdan de un funcionario público. Bueno, de hecho usted intervino en el de los sobornos del Senado y salieron todos absueltos. Pero y entre la instrucción y los sobornos del Senado tardaron 4 años en hacer el juicio. Hay una ciénaga en la justicia que tiene que ver con el paso de la instrucción al juicio oral, donde ahí es un lugar que es bastante opaco, que nadie sabe bien qué pasa, pero hay muy pocos juicios orales. En el ámbito judicial, entre otros fiscales, entre jueces, ¿hay mucha gente con esta misma preocupación y que en todo caso lo hace público como usted, fiscal, o lo ven como un tipo distinto, que es el único que critica y que nadie se anima con la familia judicial? No, hay mucha gente que es crítica, hay mucha gente. Yo tengo la suerte de que tengo la posibilidad de decirlo. Y hay muchas personas que piensan igual que yo, o mejor que yo, mucho mejor que yo, que por ahí no tienen las chances contextuales, digamos, porque tienen que cuidar el trabajo, tienen que cuidar tienen otras variables que yo por suerte por ahora tengo resueltas, y que no lo dicen. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja en tribunales piensa muy parecido al espíritu del libro. Fiscal, usted está en otra causa de alto impacto político, que es la conocida como Panama Papers, en la cual el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está siendo investigado durante el ejercicio de su mandato, cosa que normalmente no sucede, por no haber declarado, no haber incluido en su declaración jurada una sociedad offshore creada en Bahamas. Sí. Si bien ya cuando asumió en la jefatura de gobierno ya no estaba participando en esa sociedad, no la incluyó en su declaración jurada. ¿Cómo está esa causa? ¿Qué nos puede contar y cómo es esto de investigar a un presidente en ejercicio? Bueno, en principio investigar a un presidente para nosotros es lo mismo que investigar a cualquier persona. Tiene obviamente una repercusión simbólica diferente porque es el presidente de la Nación. El presidente Macri tiene un hecho que tiene 2 dimensiones. La omisión, no haber puesto en su declaración jurada que integró una sociedad offshore en 1998, pero además el diputado Martínez, cuando lo denunció, agregó que había que investigar si esa sociedad no había tenido vida social hasta ahora, no había hecho negocios hasta ahora, y si el presidente no había participado de esos negocios porque a lo mejor ahí había un delito. Tuvo vida en Brasil, exactamente. ¿no? Se comprobó que esta sociedad offshore tuvo una actividad en Brasil. Entonces lo que estamos haciendo es reconstruir todo el mapa societario. Tenemos que saber, esa sociedad que se llamaba FLEC tuvo muchas hijas y muchas primas. Necesitamos reconstruir cómo es toda esa familia de sociedades y después determinar si ahí se cometió un delito y si ese delito, si eventualmente en ese delito participó el presidente. Estamos trabajando duro, tenemos algún problema con la prueba que tiene que venir del exterior, pero estamos trabajando duro y estamos tratando de que no se note que uno de los imputados es presidente de la Nación. Y la verdad que hemos trabajado hasta ahora con total libertad. O sea, sin mayores presiones tanto en esta causa como en otras que involucran a exfuncionarios. No, ninguna. Ahora, la verdad es que en esta causa el diputado Darío Martínez del Frente para la Victoria fue el que aportó la información de las actividades de la sociedad en Brasil. ¿La justicia no la detectó por sí sola todavía? No, porque la justicia, la verdad que ahí a la justicia que son bastante críticos, ahí le
tenemos que dar la derecha. ¿Por qué? Porque para conseguirla necesita la colaboración de Brasil. Y para que Brasil colabore hace falta que nuestra Cancillería convenza a los brasileños de que quieran colaborar. Digamos, la justicia lo que puede hacer es pedir el informe, pero son los poderes ejecutivos de cada país los que de algún modo tienen que ponerse de acuerdo para colaborar. ¿En la justicia tienen que pagar impuestos a las ganancias o no? Que es la otra pregunta que se hace la gente que seguramente nos está mirando. A mí me parece terrible que el salario pague impuestos a las ganancias y la renta financiera no. Es mi opinión personal. Ahora, si los salarios pagan, los salarios judiciales también. Bueno, esperemos que se sumen más gente del Poder Judicial a esa visión, ¿no? Que sería más igualitaria para todos. Claramente. Bien, muchísimas gracias por la presencia. El libro La cara injusta de la justicia ya está conseguible, digamos. Está a la venta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar.